presidente, tiene la entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes. Luego, un evento cumpliendo la meta. Hoy se entregará el crédito 3 millones para la adquisición de vivienda. La meta para este sexenio va a ser superada. Probablemente es uno de los más importantes logros de esta administración, todo lo que se ha hecho en vivienda, como nunca en relación a los gobiernos anteriores. Después va a dedicarlo a la revisión de asuntos. Luego el señor presidente recibe a María Estela Godínez, que es la ganadora del primer lugar mundial de ciencias en computación en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología. Luego un acuerdo con su secretario particular. Luego el señor presidente se reúne en privado con el Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Seguro Social, que viene a saludar al presidente y a presentar al nuevo Comité Ejecutivo. Luego habrá una reunión con la Federación de Trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Estado, de la FETSE. Luego un acuerdo con el secretario de la Función Pública. Luego también el presidente estará esta noche en la ceremonia conmemorativa del 60 aniversario del ITAM, allá en el sur de la ciudad, en San Ángel. Y estas serían las actividades del señor presidente para el día de hoy. Y antes de las preguntas que pudiera haber, nada más dos cosas. Por un lado, el gobierno de México se congratula de la elección del día de ayer del gobierno de Panamá para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad. Como ustedes saben, la solución a la problemática que se había dado de no obtener ninguno de los países mayoría entre Guatemala y Venezuela, ambos países declinaron y se propuso de consenso la candidatura de Panamá, y Panamá tomó ya el cargo con fecha del día de ayer, y el gobierno de México felicita al gobierno de Panamá. Y también el día de ayer, la madrugada del día de hoy, en hora de México, fue electa como directora general de la Organización Mundial de la Salud la doctora china Margaret Chan, y el gobierno de México felicita a la doctora Chan y también felicita al doctor Julio Frenk, que en la final la decisión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud quedó entre la doctora Chan y el doctor Frenk. Antes salieron los otros 3 candidatos de los 5 de la recta final, y felicita el gobierno de México de manera efusiva a la doctora Margaret Chan y también al desempeño del doctor Julio Frenk en esta contienda por la Organización Mundial de la Salud. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, nos vamos al premio, que hay algunos de mis amigos hoy premiados. Buenos días, mi nombre es Víctor Palacios. Son 2 preguntas muy rápidas. Algunos analistas han criticado la posición del presidente Fox de proponer a su secretario particular como embajador de Canadá, máxime cuando está a unos días de marcharse. Lo han calificado no solo de fuera de lugar e inapropiado, sino irresponsable. Ya no va a estar en su sexenio y sin embargo recomienda a alguien. Su opinión al respecto. Y el tema de que no viajó a Australia, ¿considera usted que el siguiente sexenio necesitan enviar esa iniciativa de ley para que cambien las formas y pueda el presidente viajar sin necesidad de pasar por la aprobación de las cámaras? Gracias. Sobre la segunda de las preguntas, los diversos estudios revelan que todavía hay un sector importante de la población que considera que el Congreso es quien debe dar la autorización
para que el presidente de la República viaje. Ha sido parte de la tradición o de la normatividad y también de la tradición de la política mexicana. Este gobierno sí considera que habría que reformar ese artículo de la Constitución porque ofrece un punto de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo que no debería de tener lugar y es probablemente el único, hay uno o dos más países que tienen esta normatividad en el mundo que al final sí consideramos está totalmente rebasada. El electorado vota por un Ejecutivo y el Ejecutivo debería tener el margen de maniobra y desde luego dar cuenta a las instancias correspondientes, pero sí nos parece que podría ayudar el modificar este artículo o este texto de la Constitución y tocará pues al próximo gobierno y a este legislativo si lo consideran pertinente. Y sobre el primero de los puntos pues toca al Senado de la República decidir si considera que el ahora secretario del presidente de la República puede ser nuestro representante en Canadá, pero pues es una decisión que corresponde ahora al Senado de la República. Marco Antonio, Cristian. Muchas gracias, Rubén. Yo tengo dos preguntas, una que tiene que ver con las elecciones allá en Estados Unidos y la otra con lo del viaje. La primera es, ¿considera la presidencia que pues una vez que arrasó la parte demócrata en Estados Unidos en la Cámara de Representantes, se abre un nuevo panorama para la reforma migratoria en México? ¿Qué va a hacer en lo que resta de esta administración del presidente Fox para aprovechar esa ventana de oportunidades? Es una. Y la segunda, en relación al viaje. Hace unos días el mismo dictamen que habían aprobado, que ayer negaron los diputados el viaje al presidente, lo habían aprobado de forma positiva el Senado, los mismos partidos que ayer lo negaron. Desde el punto de vista de la presidencia, ¿cuál es la interpretación que ustedes tienen en el cambio de visión política de esos partidos? ¿Por qué este cambio? Y si consideran que se trata de verdad de un berrinche político o no. ¿De qué estamos hablando? Gracias. Sobre la primera de las preguntas, Marco Antonio, el gobierno de la República está obligado a dar seguimiento a lo que acontece en el mundo. Hemos dado seguimiento a las elecciones en los Estados Unidos, que es una decisión del pueblo de los Estados Unidos. Una gran mayoría, sí, da después de 12 años la mayoría a los demócratas en el Congreso, en la Cámara Baja. Todavía a la madrugada no quedaba definido cómo quedará la Cámara de Senadores. Sí, el gobierno considera que podría haber una mejor condición, como lo han manifestado diversos analistas en los Estados Unidos, para que tuviera una mayor posibilidad de una reforma migratoria. Pero dado las relaciones y las dificultades que implica para ciertos sectores de los Estados Unidos esta problemática, consideramos que si bien es cierto, puede haber una mejor condición, solo en la vida de los hechos podrá haber una respuesta que pueda ser clara, contundente, y ya este gobierno no habrá nada en lo particular en estos 20 días que le quedan sobre este tema. Esperamos que sí, esta nueva composición en el Congreso de los Estados Unidos pueda provocar una nueva reacción del gobierno de los Estados Unidos para trabajar en torno a una reforma migratoria que tenga las características que ha propuesto el gobierno de México, que también ha sido asumido por el Ejecutivo americano en términos de que solo puede tener resultado una reforma migratoria que realmente sea integral y que contemple el respeto a los derechos humanos, el que la migración sea ordenada y resuelva un problema que está presente ahí desde hace muchísimos años y seguirá presente mientras no exista una reforma con estas características. Y sobre la siguiente pregunta, pues sí, a la Presidencia de la República no deja de sorprender esta contradicción marcada entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados. El día 30 de octubre, el Senado, con una votación
muy alta, 79 a favor y 23 en contra, y con 3 abstenciones de los que estaban presentes, en el Pleno votó la resolución de la Comisión de Relaciones Exteriores de la propia Cámara de Senadores, y la resolución del Pleno dice textual: se considera que la visita de trabajo del titular del Ejecutivo Federal es congruente con la posición de México de dar atención prioritaria a nuestros socios estratégicos en la región y promover el fortalecimiento de la diplomacia multilateral. Conforme a la práctica establecida, le solicitamos que una vez que el presidente concluya el viaje, informe a este órgano legislativo el resultado del mismo. Y sí, vemos que hay una contradicción muy fuerte entre la Cámara de Senadores y entre la Cámara de Diputados, provocada por dos bloques de fuerzas en la Cámara de Diputados, pero ya tendrán ellos, los propios legisladores, que dar cuenta a la sociedad de esta brutal contradicción. Días atrás, 3-1, el Senado vota reconociendo la pertinencia del viaje del señor presidente a cumplir con compromisos internacionales, y los diputados, un sector de los diputados, pues vota que eso no es así. Sí hay diferencias que tendrán que aclarar los propios senadores y los propios diputados. Sí lamentamos que al interior de un mismo poder dos instancias piensen tan distinto y se confronten. No ayuda y revela seguramente problemas muy serios al interior de esas fuerzas políticas. Cristian. De ideas, preguntarte, ayer el cardenal Norberto Rivera Carrera pide tanto al gobierno capitalino como al gobierno federal que garanticen tanto su seguridad como también la seguridad de los fieles que acuden cada domingo a la misa en la Catedral Metropolitana. Ya se han registrado incidentes en esta catedral. ¿Qué puede decirle a la Iglesia y cómo puede garantizar el gobierno federal la seguridad de los feligreses, así como también del purpurado? Muchas gracias. Compartimos la preocupación que pueda tener el señor cardenal, arzobispo de la Ciudad de México, de que la Catedral Metropolitana sea tomada por diversos actores políticos y impidan la celebración del culto, por lo menos en términos que una expresión religiosa debe tener del respeto de todos los ciudadanos. La seguridad que se pueda brindar al señor cardenal y la realización del culto, pues toca a las autoridades locales. La Catedral Metropolitana está en el centro histórico de la Ciudad de México y la seguridad pública corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Si el señor cardenal tuviera alguna observación de corte particular y una solicitud al gobierno federal, pues tendríamos que analizarla y tomarla en cuenta. Pero el orden público en la Ciudad de México corresponde a las autoridades de la Ciudad de México. No obstante eso, el orden público en la Ciudad de México corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Cualquier otra decisión sería violar la autonomía que tiene el propio gobierno de la Ciudad de México, y a él toca la seguridad pública, al gobierno de la Ciudad de México. Sí. Marisa. Sí, Rubén, el presidente inició su sexenio peleado con la Cámara de Diputados y se va de la presidencia también peleado con esta nueva legislatura en San Lázaro. Esto no representa un revés para el presidente, sobre todo es porque se critica la falta de oficio político, de operación política de la presidencia, del gobierno federal también. Y por otro lado también quiero insistir en el asunto del secretario particular del presidente. ¿Habría la posibilidad de que se diera marcha atrás a esta propuesta de designarlo embajador en Canadá, sobre todo tomando en cuenta la contradicción que hay con la postura que ha asumido el PAN y que la crítica que hizo a los regímenes priistas de que los cargos en embajadas, sobre todo en países estratégicos claves para la relación con México, deberían ser para diplomáticos de carrera y no para los amigos del presidente?
decisión que tiene que tomar la Cámara de Senadores y le toca a ella. El presidente envía propuestas tanto del servicio de carrera como a políticos. En este sexenio, como nunca en los sexenios anteriores, se han propuesto embajadores de carrera. Es el sexenio en que menos políticos han sido propuestos al cargo. Era una costumbre a la que se recurría en el viejo régimen, que muchos políticos se eran propuestos. Ha habido una reducción muy considerable en este gobierno, probablemente es el gobierno con menos políticos en cargos de embajadores de los últimos 30 años, pero de todos modos hay algunos políticos que son propuestos. Es una costumbre de nuestra vida política y lo es también en otros muchos países. Pero tocará al Senado de la República decidir si considera que es una propuesta conveniente o no. Y respecto a la primera de las preguntas, solo decir que, Carlos, de favor, solo decir que para la sociedad mexicana, y comparto con ustedes algunos datos de un estudio de opinión que se realizó en la noche del día de ayer. El mensaje del señor presidente fue visto por más de 38% de la población, que es altísimo en términos de un mensaje visto por la sociedad. Había un enorme interés de lo que iba a proponer el señor presidente. 64% de las personas encuestadas están de acuerdo con el contenido del mensaje del señor presidente. 60% considera que la decisión que tomó la Cámara de Diputados perjudica al país. 55% está en desacuerdo con los argumentos que proponen los diputados que se opusieron contra el viaje. 66% da la razón a los argumentos que presentó el Partido Acción Nacional. 2-1 mejora la imagen del señor presidente con el mensaje que propuso ayer a la Nación. De manera particular se propone, a raíz de este mensaje, la opinión que usted tiene del presidente mejoró, empeoró o se mantuvo igual. Mejoró para el 21% de los ciudadanos. Y la opinión que usted tiene de los diputados de oposición mejoró y empeoró. Para 34% de la gente empeoró su imagen de los diputados. Es muy claro que hay un rechazo de la ciudadanía a esta manera de gestionarse de los diputados. Ustedes conocen que en todas estas encuestas de confiabilidad que existen en el país, los últimos lugares los ocupan los diputados. Los diputados deberían de pensar cuál es realmente la gestión que están realizando ahora en el país y cómo son vistos por la ciudadanía. Y más bien hay un consenso en la ciudadanía, en todos los estudios de opinión, que un gran rechazo a la acción que tienen los diputados hoy y una gran aceptación del presidente de la República. En ese sentido, pues ahí están los datos duros para hacer el análisis. La calificación ayer mismo del señor presidente en esta encuesta es una calificación de 73% sobre la gestión del señor presidente. Contradato duro es que hay que hacer los análisis. Es una normal la que se hace siempre en presidencia de la República, con una confiabilidad del 95%, encuesta telefónica a domicilio, sobre las mismas bases que siempre se utilizan en este tipo de encuestas de parte de la presidencia de la República. No tengo el dato preciso normalmente las encuestas de presidencia andan en torno a la telefónica semanal en torno a los 800 llamadas, ¿no? Siempre ha pasado así. Cuando la Cámara de Diputados le niega algo al presidente, mejora muchísimo la imagen del presidente y cae la de los diputados. Siempre ha sido así. Es consistente
6 años. Y no es el problema de imagen o no imagen, hay que trascender esa posición, son los resultados que hay que tomar en cuenta, pero sí creo que los señores diputados, con todo respeto, pues tienen que enfrentar ante la sociedad que rechaza su actuación y que piden una mayor responsabilidad y que pongan los intereses de la patria por encima de intereses particulares, como lo señaló ayer el señor presidente de la República, pero esa es una decisión de los señores diputados de la oposición, que nos cuesta trabajo entender, que por un lado contradigan la decisión de sus propios compañeros de partido en el Senado de la República, que votó, como ya dije, altamente mayoritaria, o una gran mayoría, de 3-1 respecto al que el señor presidente hiciera este viaje a cumplir con compromisos internacionales, y contra la Cámara de Diputados, que rechaza la resolución de sus propios compañeros en el Senado. Tocará a ellos analizar su posición, su contribución al país. Marisa. Gracias, Rubén. Buenos días. Quisiera saber de qué ánimo está el presidente luego de esta decisión de los diputados y bueno, a escasos 20 días que le quedan todavía en su gobierno. Pues como lo decía ayer el señor presidente, no es algo que afecte al señor presidente. Es algo que afecta este tipo de decisiones al país. Y el señor presidente, como le decía ayer, pues lamenta este tipo de toma de decisiones que atentan contra los intereses del país. En ese sentido, pues el presidente a nivel personal está absolutamente tranquilo, pero al tiempo preocupado por esta actitud de la Cámara, de un grupo de diputados en la Cámara de en un grupo de diputados en la Cámara de Diputados, como ya lo señalaba en su propio texto, que anteponen intereses de carácter estrictamente partidario a los intereses estratégicos de la nación. Sara, Margarita. Yo quisiera ver si nos pudieras abundar. Ayer el presidente Fox en su mensaje hablaba de que el PRI no ha sabido escuchar la voz del pueblo y no ha cumplido su responsabilidad. Todo se interpreta como lo que está sucediendo en el caso de Oaxaca, dado que también los diputados del PAN dijeron que Oaxaca era un problema local, igual que el presidente, y ya el secretario de Gobernación dice que el gobernador debe renunciar si no comprueba que tiene capacidad para gobernar. ¿Ya estarían ustedes en posición de, digamos, sugerir ya están en la opinión de que debe renunciar el gobernador? Preciso, el señor secretario de Gobernación el día de ayer no pide la renuncia del señor gobernador del estado de Oaxaca, le solicita que reconsidere, y leo textual, que también es la posición de la Presidencia de la República en torno al problema de Oaxaca, leo textual: no hay más que dos maneras de resolverlo. Una, o el señor gobernador convence a esos grupos de que puede restablecer un pacto de gobierno, un pacto de unidad, un acuerdo para la gobernabilidad de su estado, y se le da un voto de confianza, una tregua para que pueda demostrarlo, o bien el señor gobernador pide licencia. No hay más. Se termina la cita. Esa es la posición de la Presidencia de la República expresada por el secretario de Gobernación. Por favor. Yo me remito al texto del señor presidente, no tengo nada que añadir al texto del señor presidente. Respecto a las declaraciones del señor secretario, la presidencia las avala de manera total. Nuestro negociador y el apoyo del gobierno federal al gobierno de Oaxaca es a través del señor secretario de Gobernación, y él tiene el encargo del presidente de fijar la posición. Nosotros avalamos esta posición. Nosotros avalamos esta posición. Las interpretaciones las pueden hacer ustedes, tendrán todo el derecho, los analistas, los periodistas. La posición del gobierno es esta que señala el secretario de Gobernación. Margarita. Gracias, Rubén. A ver, perdón, Sara. Nada más, también ayer la APO insiste en que ahora, que para que regrese a dialogar tiene que ser con el presidente de la República.
yo conozco muy bien las declaraciones de ayer de APO y no ponen esa como condición del diálogo, ponen otras condiciones que tienen que ver con remoción de funcionarios del gobierno del Estado, a las cuales el propio gobernador está dispuesto, lo ha señalado hoy en un programa de radio por la mañana, y la Secretaría de Gobernación, en este proceso de coadyuvancia para resolver el problema del gobernador en el caso de Oaxaca y los problemas suscitados por las diversas demandas de grupos, seguiremos colaborando y estaremos buscando la solución por la vía del diálogo, como siempre lo hemos sostenido. Margarita. Bueno, primero la pregunta técnica, Rubén, ¿ya tiene la presidencia planeada qué va a hacer el presidente la semana que entra, tanto que no había una agenda establecida porque se iba a ir? ¿Quiénes van a ir en su representación, tanto a APEC como a Australia, si continúa la visita? Y bueno, esa es una. Y también sobre Oaxaca, ¿no complica más esto la negociación del gobierno federal con los grupos por los señalamientos del presidente de que la decisión de los diputados priistas puede obedecer a una cuestión de Oaxaca, por los señalamientos, este llamado del secretario de Gobernación a que pida licencia? ¿No complica más esta relación de diálogo? Gracias. A ver, sobre el primero de los puntos, como fue una decisión que se tomó el día de ayer, no hay ningún elemento de la agenda, en todo caso tendrá que ser reconsiderada para estos días. La segunda, en las visitas de Estado, como era la de Australia y en la APEC, que solo es reunión de jefes de Estado o de gobierno, pues no puede ser sustituido por nadie. Es un absurdo del texto de la Cámara de Diputados que revela su ignorancia de los que redactaron eso en política exterior. Esta es una visita de Estado y solo la puede hacer el jefe del Estado, y también en APEC ustedes se acuerdan que es una reunión para jefes de Estado y de gobierno, y el formato mismo de APEC, que seguramente ignoran estos señores diputados que votaron así, es solo en el formato que le llaman retiro de los propios jefes y no se admite a ninguna otra persona en esas discusiones. Y aprovecho tu pregunta para plantear, por un lado, que Australia es un socio prioritario de México en Asia-Pacífico, tanto por su peso económico como por su importancia política en el escenario regional e internacional. A lo largo de 40 años de relaciones diplomáticas, Australia y México han desarrollado una sólida y amplia cooperación en organismos y foros internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, el Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, sobre temas de interés mutuo como la protección de los derechos humanos, la cooperación para el desarrollo y el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio. En la ONU, Australia ha sido un gran apoyo para México en el grupo de amigos de la reforma de las organizaciones, de la organización del grupo de amigos de la reforma de las Naciones Unidas, que México lleva el liderazgo y ha recibido un enorme apoyo de Australia en todas las gestiones. El comercio es altamente complementario y tiene un enorme potencial. Los intercambios comerciales se triplicaron entre el 2000 y el 2005. Australia se ha convertido en un destino muy, muy importante para las exportaciones mexicanas en esa región del mundo. La visita presidencial contemplaba reuniones entre representantes del sector privado de Australia y del sector privado mexicano, que estaba invitado a acompañar al señor presidente para discutir y firmar algunos acuerdos relacionados con minería, energéticos, alimentos, bebidas, productos agropecuarios y autopartes como parte de la agenda, y estaban invitados empresarios muy importantes de estos ramos. Hay algunas como 70, 80 empresas australianas que están invirtiendo en México y empresas mexicanas muy importantes que hoy tienen actividad en Australia. También había una serie de, hoy en este sexenio se ha triplicado el número, se ha sextuplicado el número de mexicanos que están estudiando en universidades australianas, y había también una serie de firmas y convenios que hoy no se van a poder realizar. También México es un país prioritario para
Australia. El primer ministro John Howard ha realizado una visita a México. Esta era una visita para devolver la visita que había hecho el primer ministro Howard, y también se ha registrado una enorme cantidad de visitas a nivel ministerial por los diversos tramos de intercambios cada vez crecientes e importantes entre México y Australia. Y por otro lado, México ha tenido una presencia fundamental en APEC desde su origen. Esta será la primera vez que no asiste el jefe del Estado y del Gobierno de México a esta reunión, que es fundamental. APEC representa hoy el 80% del Producto Interno Bruto mundial, los países que componen este mecanismo, y México desde su ingreso en 1993 había estado asistiendo. La importancia que nosotros concedemos a este instrumento de política internacional se revela, entre otras cosas, por la reunión que nosotros organizamos. México fue la sede de la 10ª reunión de este mecanismo en Los Cabos, ustedes se acuerdan, en el año 2002, la reunión de líderes económicos de APEC, donde el presidente tendría una intervención con el sector empresarial, como lo tuvo en Busan, ha permitido posicionar los intereses de México en la agenda de líderes económicos del mecanismo Asia-Pacífico, ha permitido también impulsar el diálogo bilateral con actores estratégicos de estas economías. Representa para el Gobierno de México un espacio fundamental para hacer valer sus puntos de vista, sus visiones en relación al desarrollo económico mundial, y el apoyo político de APEC es fundamental en términos de una serie de propuestas en términos de política internacional que tiene el gobierno mexicano, como líneas a favor de la liberalización y la facilitación del comercio, de las inversiones, de la promoción de cooperación económica y técnica, también para enfrentar ciertos retos colectivos. En particular, México juega un papel importante junto con algunos otros países de APEC en razón al planteamiento de la gripe aviar y algunas cosas de este carácter. Hay una pérdida objetiva al no asistir a este viaje, pero bueno, quien toma las decisiones se hacen responsable de sus decisiones. Y de otro lado, a tu tercera pregunta, el llamar las cosas por su nombre y ubicarlas en su justa dimensión, como lo señala ya ayer el señor secretario de Gobernación en términos del caso Oaxaca, pensamos que todo lo contrario, que abona a la solución de esta conflictiva que se ha alargado por mucho tiempo, que ha sido incapaz el gobierno de Oaxaca de hacer frente a la situación, y por eso ha pedido la coadyuvancia del gobierno federal. El gobierno federal ha estado ahí coadyuvando a la solución de esta conflictiva, a la cual ha sido incapaz de resolver el propio gobernador, y plantea con mucho realismo el propio secretario de Gobernación, o lo resuelve el señor gobernador del estado, la problemática que enfrenta, y convence a sus ciudadanos de que él es capaz de sacar adelante ese estado, o pide licencia para que llegue otro gobernador que pueda restablecer las condiciones de normalidad en Oaxaca y el estado pueda desarrollarse. Es llamarle a las cosas por su nombre estrictamente, y llamar a las cosas por su nombre siempre ayuda a resolver los problemas. Cristian, Ricardo, Rubén, Eduardo. bueno, ya escuchamos, bueno, no se hizo esta gira, ya escuchamos esta férrea defensa a través de los argumentos para ir a Australia, todo lo que comentas, pero también es importante Oaxaca, preguntarte, por un lado, ¿cuándo va a ir el presidente Vicente Fox a Oaxaca? Tú has comentado que pues, si hay conflicto, pero solamente es en un punto, bien puede ir a otras partes. ¿Cuándo se tiene programado que el presidente de la República viaje a Oaxaca? Y por otro lado, una aclaración nada más, comentabas tú que el gobierno capitalino tiene que encargarse de la seguridad ahí en la catedral. No recuerdo yo, es un templo y es federal, ¿no? Es instancia federal la que tiene que ver al interior de la catedral, y es que las personas que han acudido y han creado quizás algunos problemas ha sido al interior de la catedral. Gracias. Sí,
Sí, las iglesias de este país son bienes del Estado, así está señalado por nuestras leyes, prácticamente después de la reforma de 57. La seguridad de las ciudades y la seguridad del entorno de la catedral, como de toda la Ciudad de México, corresponde a las autoridades de la Ciudad de México. Es su responsabilidad. Y al interior del templo es responsabilidad de la iglesia. No podría ninguna otra autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, intervenir en un templo, salvo a solicitud expresa de las propias iglesias, en este caso particular de la Iglesia Católica. Pero esa es una decisión que tendría que tomar el señor cardenal. En torno al recinto, es un problema particular de la autoridad local. En este caso de la catedral o de cualquier otra catedral o de cualquier otra iglesia, son problemas de seguridad, de orden público, que corresponden a las autoridades municipales o de los gobiernos estatales. Perdón, ¿cuál es la primera, Cristian? ¿El presidente Fox a Oaxaca? Cuando él considere conveniente. Cuando considera conveniente, cuando el mecanismo de diálogo entre las partes haya una solución a la conflictiva. No, antes no tenemos contemplado. Ricardo, Eduardo. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente: si ya hubo contacto por parte del gobierno mexicano con los gobiernos a donde no va a acudir el presidente, con el de Australia y con Vietnam, y si se va a presentar una disculpa, ¿cómo va a ser este proceso? Ayer el señor canciller de la República, una vez que se conoció la decisión de la Cámara de Diputados y que el señor presidente de la República decidió pues no recurrir al siguiente paso que pudiera haber sido, como dice mandarse la Cámara de Diputados, tendría que mandar su resolución a la Cámara de Senadores y reponerse el proceso y volver a la discusión, lo cual llevaría semanas y ya no habría lugar a la posibilidad de asistir a la gira. Entonces el señor canciller de la República, después de eso, habló con el gobierno de Australia y habló también con el gobierno de Vietnam. Ambos gobiernos manifiestan sorpresa, pero al tiempo respetan las decisiones que tomen sus pares, y en razón de eso han tomado nota de la suspensión del viaje del presidente, no por una decisión del Ejecutivo Federal, sino como una imposición de los diputados expertos en política internacional que tenemos. Sí, Eduardo. Perdón, Ricardo. ¿Y cómo queda la relación entonces con estos dos países? Bueno, pues para los países es una sorpresa. La gira a Australia se había preparado, ha llevado más de un año la preparación, era una gira muy compleja que implicaba 5 ciudades australianas, con una reunión con sectores empresariales de la energía, de la minería, de la agricultura, de las bebidas, con instituciones académicas. Era una muy compleja, había sido muy cuidada por Australia, no había ido el señor presidente, y era también la manera del presidente de corresponder a la visita que el primer ministro Howard había hecho a México. Pero también es cierto que los países entienden las realidades políticas de cada nación, sí, pues lamentan el que no se pueda hacer el viaje, pero al tiempo pues comprenden cuáles son las situaciones de cada país. Eduardo. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntar acerca de que si en la agenda que el presidente tenía planificada para Australia estaba contemplada una visita a su hija Paulina. Lo pregunto porque recientemente el presidente declaró que se acaba de enterar que ella está embarazada y que tenía muchas ganas de verla. ¿Y tú qué te imaginas si vas a un país y vive una hija tuya, no la verías? Desde luego que estaba contemplada verla, pero desde luego
digamos en Australia, pues la relación de un padre con una hija que no suplanta ni sustituye a las condiciones de jefe de Estado y de gobierno, y iba en su calidad de jefe de Estado y de gobierno. Los argumentos pueriles de un grupo de diputados el día de ayer, argumentando que era una visita de carácter familiar, revela la ignorancia de política exterior de estos señores diputados. Ahí está la agenda, ahí está más de un año, hace más de un año, todavía no se iba su hija a vivir a Australia cuando ya estaba esta reunión siendo planeada. Pero la mezquindad de la vía política mexicana, sobre todo de algunos actores, el oportunismo de algunos políticos mexicanos, pues es paradigmática y probablemente indica pues todo lo mucho que tenemos que caminar todos los actores para construir una estructura democrática mucho mejor, donde los argumentos sean argumentos y no sean posiciones pueriles que hablan de un muy bajo nivel de discusión de nuestra clase política, por lo menos el día de ayer en ese recinto al cual respetamos. Héctor. Sí, Rubén, buenos días. Hablas de ignorancia de los diputados, hablas de argumentos oportunistas, todo eso. ¿Cómo queda la relación del presidente Fox con el legislativo? En particular con la Cámara de Diputados. Estamos a 20 días, poquito más de 20 días de que termine el sexenio. ¿Tiene el presidente planeado reunirse con coordinadores parlamentarios? Bueno, primero, como dijo ayer el señor presidente, primero respetar la decisión. Como un presidente demócrata se sujeta a las decisiones de otro poder y primero se sujeta a la decisión. La Cámara de Diputados, en nuestro texto constitucional, tiene una serie de atribuciones y nosotros, que somos respetuosos de la división de los poderes, acatamos la resolución como lo dijo el señor presidente el día de ayer. Dos, al tiempo, el señor presidente también el día de ayer manifiesta que si bien acata, está en desacuerdo con esta decisión porque atenta contra los intereses del país, en particular lo que hace a la política exterior. Tres, a través de la Secretaría de Gobernación, como siempre, seguirá la relación con el Congreso en estos últimos días. No ignoramos que hay una tensión en la relación, sería absurdo negarlo, pero al tiempo los políticos tienen que superar todas sus diferencias y tienen que superar todas sus posibles contradicciones y en bien de la sociedad, en bien del electorado que los ha elegido, tratar de ponerse de acuerdo. De hecho, ese probablemente ha sido el voto de la ciudadanía, la decisión de la ciudadanía. Entregamos un voto diferenciado y esperamos que ustedes, los políticos, se pongan de acuerdo. Nosotros siempre seguiremos en esa tesitura o en esa dirección hasta el último día de nuestro mandato. Sí. Quisiera saber si tiene alguna información o avance sobre las investigaciones de los bombazos. Ya sé que esta investigación está a cargo de la PGR, pero el hecho de que ayer se diga que hay una línea de investigación sobre la posible responsabilidad del gobernador Ulises Ruiz, pues cambia un tanto el escenario de alteración de paz social a una tajada política. Quisiera saber si usted tiene información al respecto o cómo ven esta situación. Sí la tenemos, pero ya quedamos de que es la Procuraduría General de la República la que informará de la investigación. Está en proceso, hay diversas líneas, ya ayer comentó el subprocurador Vasconcelos sobre la misma, y una vez que termine esa investigación, con muchísimo gusto la vamos a dar a conocer. Es más, es nuestra obligación darla a conocer. Víctor. Sí, Rubén, dices que hay que llamar las cosas por su nombre. Ayer el presidente Fox decía que los periodistas utilizaron como argumento el que algunos el conflicto que ellos mismos han promovido. ¿Es el PRD el responsable, es quien está atrás del conflicto en Oaxaca? ¿Es la mano que mece la cuna en Oaxaca? Si yo, para el caso particular que me preguntas en relación a lo que haya dicho el presidente el día de hoy, ahí está el texto y no tengo nada que añadir. Pues sí, ahí está el texto del señor presidente el día de ayer, no tengo nada que añadir. Mil gracias, nos vemos mañana, buen día.